todo lo que es la gracia de Dios y es Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Creo que generalmente la gente lo conoce, lo dice de memoria, se lo aprende al principio del discipulado y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y uno podría decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la santidad de Dios? Tiene mucho que ver. Porque si no entiendes la gracia, no entiendes quién es Dios. Y eso implica no entender que eres santo. Hace algunos años creo que pude entender en alguna manera, obviamente infinitamente menor, lo que es la gracia. En un momento de mi vida, cuando estaba en el ministerio junto con el pastor Rodrigo a tiempo completo, sirviendo ahí, en una ocasión mis padres me habían solicitado poder estar en un cumpleaños, el cumpleaños de mi hermana, después que viene después de mí. Y, ok, le dije, ok, no hay ningún problema, voy a estar ahí, ¿a qué hora? A tal hora, ok, voy a estar a esa hora ahí puntual. Y al pasar la semana con tanto que hacer, con muchas cosas como personas que visitar, estudiar y ver, como mi cabeza es cabeza de pollo, se me olvidó. Y justo el día que tenía que llegar temprano, no llegué temprano. Obviamente eso causó molestia a mis padres, porque era un momento que ellos querían apartar para compartir en familia. Entonces, necesitamos que ese día, por favor, estés presente. Obviamente yo llegué tarde, llegué como tipo 11, 11 y media de la noche, y se supone que tenía que estar como a las 8 de la tarde. Llegué un poquito tarde, y me acuerdo esa vez que llegué solamente a pedir perdón. Perdón, lo siento, no puedo decir más, solamente perdón. Obviamente ese día, esa misma noche, Señor, perdóname porque no llegué, no cumplí. La idea era poder cumplir con mi familia también. Apesadumbrado ese día, me acosté y al otro día, obviamente, ya con el mismo corazón dolido también por no haber podido estar ahí. Me acuerdo que esa misma tarde mi madre, yo estaba ya cambiando, ya estaba orando, y terminé de orar, hacer mi tiempo, mi devocional, mi tiempo con Dios. Y me acuerdo que ese día mi madre de repente abrió la cortina donde yo estaba orando, abrió la cortina y en sus manos había un regalo. Y me acordé que ese mismo mes yo estoy de cumpleaños con mi hermana. Me había olvidado. Y me dice, esto es para ti. Un regalo. Y en mi mente creo que no pasó ninguna otra cosa que reconocer gracias. Porque sabiendo lo que había hecho, me regaló algo sin merecerlo. De hecho, me decía que me lo dara. Pero no me retaron. Al contrario. Me dieron un regalo y me dijeron, esto era por tu cumpleaños. Y creo que en alguna medida pude entender lo que es la gracia, aunque como les decía, un poco infinitamente menor. Y cuando vemos las páginas de las Escrituras, vemos gracia en cada una de sus páginas. Vemos gracia de Dios obrando y trabajando a favor de los hombres. Vea Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios mostrando gracia al hombre, dándole mantenimiento. Gracia común, una gracia que todo hombre tiene, todo hombre posee, todo hombre necesita, pero no la reconoce. No reconoce que eso viene de Dios, eso es gracia. Gracia es algo que no se da, no se merece, pero se da a pesar de. Vemos la gracia del Señor, obviamente, en cada página, y al ver el mundo, la gracia de Dios clama, obviamente, por las calles, diciendo, ¿quién es Dios? De hecho, Salmo capítulo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos la gloria, la gracia del Señor derramarse día a día con los hombres. Fíjense que hay un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, sin duda. ¿Cómo no decir lo mismo que dijo Jonathan Newton? John Newton. No sé si conocen a John Newton, pero John Newton hizo famoso por una alabanza extraordinaria que hasta el día de hoy perdura y la gente lo reconoce. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. ¿Fui ciego más? Ese hombre reconoció que era
Y estaba donde estaba por la gracia de Dios. Hombre totalmente vil, que tenía una embarcación de esclavos y donde la mayoría de los esclavos moría ahí. Él sabía lo que era eso. Totalmente depravado, moralmente corrupto, hasta que la gracia de Dios lo alcanzó. Él dijo, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esa gracia? Y al hablar de esta doctrina podemos notar la fuente de la salvación que se encuentra obviamente en Dios. Ahora, eso es lo que vemos en este texto que es Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice, ¿por qué? Por gracia. Eso dice, porque por gracia, y esto es simplemente gracia, solamente gracia, todo es solo el favor de Dios para con viles hombres condenados lo que lo movió a salvarnos, fue su gracia. Pero ¿tú sabías qué mueve el corazón de Dios para dar gracia? ¿Tú sabes qué es lo que mueve el corazón del Señor para salvar? Buena pregunta. Si hay un pasaje en el cual puedo ver gracia del Señor hacia una nación, es Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7 veo un ejemplo gráfico de la gracia del Señor hacia una nación entera. Al decirles el Señor cuál era la intención de Dios para con Israel. Y en alguna medida creo que podemos ver eso mismo con nosotros, porque en Deuteronomio capítulo 7 el Señor les dice, verso 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, en simples palabras, Dios no escogió al pueblo de Israel porque fueron los mejores. No. Pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. Eres un punto minúsculo dentro de la creación. El más vil. ¿Qué movió el corazón del Señor? Y mira lo que dice el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios ama? Porque Dios ama. Fíjense que en Efesios capítulo 2, en el mismo pasaje, versículos antes, vemos esa misma declaración. Efesios capítulo 2, unos versículos antes, vemos que realmente lo que mueve el corazón de Dios para dar gracia es su amor. ¿Tú crees que Dios te ama? Amén. Fíjate que eso lo movió. Fue solamente su puro amor que movió a salvarte. Por eso dice el texto, porque por gracia, solamente por gracia. Si vemos nuestras propias vidas y cómo somos y lo que hemos dicho, podríamos decir que solamente ha sido la gracia de Dios la que nos ha salvado. Piensa en tu vida antes de Cristo. Piensa en Pablo. Piensa en grandes hombres de la fe. Hombres que en un momento, Pablo, en el caso de Pablo, un asesino, perseguidor. Pero más adelante le dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia del Señor, queridos, podríamos decir, ¿qué podríamos decir a nuestro favor que conmoviera el corazón de Dios? ¿O qué podríamos haber hecho para satisfacer al santo y justo Dios? Fíjense, no hay nada, querido, que pueda haber satisfecho al Señor con tu vida. Al contrario. La única cosa que hubiese hecho que el Señor estuviese bien era justicia. Santa y justa. Condenación. Eso es. Simplemente su ira estaba sobre nosotros. Su justicia estaba determinada para nosotros, pero bendita gracia. Bendita gracia. Porque por gracia somos salvos, por el favor de Dios somos salvos, para con los hombres pecadores somos salvos. Notemos, y esto es aquello que obviamente vamos a ver acá, dice, porque por gracia sois. No dice el texto porque por gracia fueron salvos, no dice el texto que por gracia serán salvos, sino que tú hoy eres salvo
simplemente porque Dios ha determinado amarte y darte gracia. Tú eres salvo hoy por eso. Las únicas personas que pueden decir yo soy salvo teniendo un corazón recto delante de Dios son aquellos que el Espíritu Santo le ha convencido de que son salvos. Solamente ellos. He escuchado muchas iglesias o pastores que dicen, ahora que repitió la oración usted es salvo. Repetir una oración no te dice que eres salvo. Ir a la iglesia no te dice que eres salvo. Seguir conceptos religiosos no te dice que eres salvo. Al contrario. Dice Romanos que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu por su palabra que te dice, tú eres hijo mío. Me pertenece. Fíjense que eso es lo que vemos acá. Muchos podrían decir, como le dice, también son salvos, pero muchos no van a ser salvos. Por eso vemos en Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Bueno, ellos pensaban que eran salvos, ellos iban a la iglesia como todos los salvos, ellos se comportaban como todos los salvos, pero no eran salvos. Querido, no te convenza, si quiero tratar de hacerlo, no te convenza que eres salvo si no hay cambio. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, cuando ya el Señor me salvó, había una lucha interna dentro de mí y yo quería tratar de evitarla, que era tener que bautizarme de nuevo. La lucha esa. Como un mes duré, ya no aguanté. Dije, ¿qué Señor? Pero ¿cómo, Señor? Si yo ya me bauticé, ¿por qué tengo que bautizarme de nuevo? Y empecé a tener una lucha interna en mi corazón. ¿Por qué? Porque había una cosa que no entendía bien, que era una cosa de ser bautizado, mojado en agua, y otra ser bautizado en agua. Y quiero hacer una distinción. Cualquier persona puede venir acá y bautizarse. Cualquiera. Puede ser el pecador más malo, decir que es creyente, seguir viviendo como pecador, y venir a bautizarse, no hay problema. Hasta que un momento leí Lucas, y dice, arrepentíos y creed. ¡Wow! ¡Qué declaración! Y decía, Señor, ¿y eso? Porque mi lucha era, ¿cuándo fui salvo entonces? ¿Fui salvo antes? ¿Fui salvo después? ¿Cuándo el Señor me salvó? Yo quería decir, Dios, Señor, yo creo que tú me salvaste en el momento en que empecé a haber cambios en mi vida. No importa lo que haya hecho antes. Si no hay cambios, no eres salvo. Deja de mentirte a ti mismo diciendo, soy salvo, querido. Mejor decir que no eres salvo y convertirte hoy que convencerte que eres salvo y perderte mañana. Te lo digo. Prefiero que hoy reconozcas que eres salvo, aunque la gente, y pasaron un minuto de vergüenza que pasaron una eternidad en el infierno. Fíjate que ese día le dije, pastor, ¿sabe qué? Ahí tenía una lucha que decía el pastor Rodrigo, porque cada vez que alguien quiere bautizarse, quiero bautizarme. Algo me dice, bautízate. Dije, pero si yo me bauticé, ¿por qué? Pero dije, pastor, pero voy a bautizarme. No importa, no me interesa. Yo sé que la gente va a preguntar si yo lo voy a responder. Antes no era salvo, ahora sí. Antes me mojé en agua, porque nunca fui creyente. ¿Cómo lo supe? No habían cambios. Mi fe, nunca tuve fe, tenía conocimiento. Querido, yo nací en una iglesia, sabía cómo responder, sabía las respuestas. Estaba intelectualmente, manejaba la respuesta de cada cosa que me preguntaban. Pero no era salvo. No habían cambios. No había un corazón arrepentido. Un corazón realmente entregado a Dios, no era salvo. La gracia del Señor me alcanzó. Y vi cambios. La primera semana, vi cambios. Las cosas que antes amaba, hoy ya no las quería. Las cosas que antes me aferraba y deseaba, ya no las quería. Luchaba para no hacerlas. Decía, Señor, no quiero hacer eso, ayúdame a no hacerlo. Y ahí metía Biblia en mi mente. Señor, ¿qué dices esto? Señor, ¿qué dices eso? Si todavía no me acuerdo. Parecía caballito de batalla, con el único versículo que me sabía, pero ahí está. Vamos, Señor, no quiero pecar. Tu gracia me alcanzó. Cuando hablamos, queridos, de la gracia, obviamente no podríamos decir que somos salvos si no hay cambios. No digo que no pequemos, sino que nos confesamos el pecado, nos arrepentimos y volvemos al camino.
Aún puedo ver como si fuera ayer, obviamente, el haber reconocido esa gracia que alguna vez rechacé. No sé si tú lo recuerdas la primera vez en que el Señor te alcanzó, o la vez que el Señor tocó tu corazón con su gracia. ¿Cómo momento tras momento reconocías que es Dios? Solo Dios. Quien alcanzó a un pecador. Fíjate que eso es realmente algo impresionante. Y obviamente veo momentos en que la gracia de Dios alcanza a personas, y creo también que fue un momento en que no solo reconocí mi maldad y mi vida de perdición, sino pude ver aquella gracia al darse a un pecador como yo. Pero ¿cuál fue el medio para que esa gracia fuese dada a hombres pecadores? ¿Cuál fue la forma en que Dios te dice, mira, esta es la forma, este es el medio por el cual puede ser salvo? La fe, querido. Fíjate que el hombre cuando nace con una fe, nace con fe, una fe natural. Todos los hombres tienen fe natural. No hay ningún hombre en el mundo que no tenga fe. He escuchado a gente que me dice, yo no tengo fe, ¿qué tienes que hacer mañana? Tengo que ir a trabajar. Eso es fe. Natural. Porque no tienes idea si mañana vas a llegar al trabajo. Todos tenemos fe natural. Esa fe que me permite pensar en proyectos futuros sin tener ideas si lo voy a lograr. Pero fíjate que una persona sin fe no tiene esperanza. No tiene cómo avanzar. Todo hombre, querido, tiene fe, pero es algo interesante. Porque el texto dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y al momento de pensar en esto, podríamos pensar en tantos aquellos hombres y mujeres, niños y ancianos, a responder de una forma diferente a lo que Dios dice. Dios dice, mira, la forma de obtener gracia es por medio de la fe. Y los hombres dicen, creo que de alguna manera podremos inventar otro medio. Y eso ha sido desde Adán, querido. Desde que Adán cayó, hemos malentendido aquella gracia. Y el medio de la gracia, siempre queriendo alcanzarla, pero nunca obtenerla. Siempre queriendo ganar gracia, pero nunca pudiendo abrazarla. ¿Por qué? Porque la gracia no se gana. La gracia se da como un regalo. No es algo que tengas que alcanzar. Hemos cambiado la gracia de Dios por medios humanos. Hemos cambiado su medio. Y fíjate que muchos hoy creen obtener gracia, siendo obedientes. Eso no es gracia, querido. Eso es recompensa. Es un trabajo, estás trabajando para obtener algo. Eso no es gracia, la gracia de Dios no funciona así. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y creo que esto es simple y sencillo poder responder. Y quisiera simplificarlo de la siguiente manera. ¿Por qué la gente hace eso? Cambia el medio. En algunas ocasiones los hombres, y lo digo por experiencia personal, tratamos de arreglar ciertos artefactos en la casa. Sobre todo, la gran mayoría trata de hacer algo, un arreglo. Y cuando no tiene herramienta, lo primero que pesca es la primera cuestión que le sirve. Aunque no sirve para nada, pero quiere hacerlo. En algunos casos, si no tiene un martillo, va a pescar una piedra y va a empezar a martillar el clavo, que es como de 8 la cuestión. No, pero va a martillar el clavo. Y cree que va a lograrlo. El medio es malo, porque no sirve para la función que necesito, pero va a tratar con todas sus fuerzas pegarle al clavo con el pedazo de piedra, con tal de que el clavo se meta. Y probablemente se va a meter por un tiempo, luego se va a caer, pero logré la meta. De alguna manera creo que el hombre ha hecho eso con Dios, cree que va a golpear, va a hacer algo para obtener gracia, pero el medio que ha querido no sirve. Porque el único medio que hay es Cristo, no hay otro. Así somos. Queremos golpear a la puerta. Fíjate que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, o a Saulo, Saulo, dura cosa hacer estas cosas contra la iglesia. Y creo que Pablo entendió directo el mensaje. O sea, Pablo, mira, te vas a romper la cabeza queriendo destruirme. ¿De qué sirve? Y gente afuera piensa que va a obtener salvación rompiéndose el lomo, trabajando, yendo a la iglesia, haciendo un sinfín de cosas porque piensa que la gracia se obtiene por esfuerzo humano.
Véelo afuera. Hay gente que cree eso. ¿Cuánta gente dice, voy a la iglesia o trato de ser buena persona? Todos son buenos, según ellos. Porque para poder obtener gracia hay que reconocer quién soy ante los ojos de Dios. Y nadie quiere ser lo que Dios dice ser. ¿Qué somos? Hombres pecadores. Fíjate que el hombre piensa establecer su propio medio de obras para satisfacer demandas divinas, cosa que no sirve, querido. No será satisfecho Dios por eso. El medio es fe y solo fe en Cristo. No es fe más alguna cosa, no es fe más alguna otra actividad, es fe y solo fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjate que una de las cosas que vemos en Romanos capítulo 1 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cosa cree? Que Cristo es salvación, que Cristo es Dios. Todo aquel que confiesa que Cristo es Dios y Señor, es salvo. Eso es gracia. Fíjate que Charles Spurgeon, hablando de la gracia, dice, y cito para ustedes, supongan que les predicara que ustedes como pecadores deben realizar ciertas obras y después de hacerlas serán salvos. Y supongan que ustedes puedan realizarlas. Una salvación así no sería considerada como que se ha obtenido completamente por gracia, porque se vería como algo que se ha ganado. Entendida de esta manera, la salvación vendrá a ustedes hasta cierto punto como la recompensa por el trabajo realizado y todo su aspecto habría cambiado. La salvación por gracia solo puede ser agarrada por la mano de la fe. Cualquier intento de tomarla llevando a cabo ciertos actos de la ley harían que la gracia se evaporara. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es obra. De otra manera, la obra ya no es obra. En simples palabras, no puede haber obra en eso, obra humana no hay. Algunos quieren gracia y se someten a ceremonias religiosas como el bautismo, los sacramentos, la Eucaristía y miles y miles y miles de reglamentos. Fíjate que eso no solamente pasa hoy en día en la Iglesia Católica, pasa aún aquí. Compórtese de esta forma. Haga estos ciertos rituales. Ore 3 veces al día por el almuerzo, el desayuno y la once. Vaya a la iglesia. Si no, se va al infierno. Y podríamos seguir agarrando la lista. Y alargando mandamiento tras mandamiento. Y no entendiendo el punto real de la fe. Los mandamientos, queridos, solamente eran para mostrar al hombre que es pecador. Para decirle, oye, tu vida no sirve para nada ante los ojos de Dios porque está lleno de maldad, de pecado en contra de Dios, de rebelión en contra de Dios. Lo único que sirve es que te arrepientas y te vuelvas. Ahí recién tu vida cambia. Y Dios lo utiliza. Pero fíjate, aquel que se acerca a la gracia no solo reconoce el medio que se nos ha dado, el cual es Cristo mismo, y esto obviamente por medio de la fe, sino que reconocen aquella gracia redentora que nos libra de la ira para hallar favor de Dios. ¿Tú sabías que Dios era enemigo tuyo? Y que todos los días estaba airado en contra tuyo. Todos los días. Uno diría, si está airado, ¿por qué no hace nada? Porque Dios es paciente. Dios es muy paciente. Pero el día del juicio está determinado por él. Su paciencia se acabará. Para con hombres pecadores. Pregunta, ¿tienes a alguien así en tu casa? Y si los tienes, ¿qué estás haciendo? El tiempo pasa, querido. Y si Dios te ha puesto ahí, eres como un luminar en medio de las tinieblas. Compórtate como tal y vive como tal. De tal manera que la gracia, puedan ver ellos gracia en ti. Que puedan reconocer esa gracia llena y abundante que desborda en tu vida hacia tu familia. Eso es gracia. Algunos piensan, como les digo, muchas cosas sobre esto. Y fíjense que el texto no solamente vemos que es la gracia, sino que también vemos el medio.
Hay una cosa interesante en el texto que dice, y esto no de vosotros. Y la pregunta sin duda es, ¿qué cosa no es de nosotros? ¿Se refiere a la gracia? ¿O se refiere a la fe? O mejor dicho, ¿cómo podemos entender esta sección cuando Pablo escribe, mira, y esto no es de vosotros? ¿Qué es esto? Buena pregunta. Creo que es una de las buenas preguntas que podemos hacer al texto, porque si no entiendes a qué se refiere el Señor con esto, y uno diría una palabra pequeña, sí, pero grande y tremenda esa palabra, no vas a entender qué es gracia y tampoco vas a entender tu condición ante Dios. Y al mencionar esto, sin duda podemos decir lo siguiente: si comprendemos la magnitud de nuestra condición ante Dios, deberíamos entender sin duda esta frase aquí. Pablo lo entendía muy bien. ¿Cómo lo entendía? Mira lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién os dio vida? Dios. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en tus delitos y pecados. No dice que estaba medio vivo, delirando en pecado. No, estaban muertos, totalmente incapacitados, nada que dar a Dios. La gente piensa, bueno, yo creía en Dios porque era buena persona. Querido, si tú crees eso, olvídate, tú no eres salvo. No eres salvo. Dios no salva a buenas personas, Dios salva a pecadores. Él no vino a justos, vino a pecadores. Y aquel que se reconoce pecador puede ir a acercarse al maestro y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Y será justificado. Será declarado justo ante Dios. Fíjate que Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Éramos así o no? Amén. 4, 5, por allá. ¿Éramos así o no? Amén. Amén. ¿Éramos así? Hombres corruptos. Nos encantaba la maldad. De hecho, la disfrutábamos. Si podíamos hacer más mal, mejor, qué lindo. Y uno dice que mira, si uno se reía más encima. Bueno, así era. Se supone que eras. He escuchado de gente que dice, mira, pero es que yo soy así. Bueno, la Biblia dice las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tienes que cambiar. Pero es que mi carácter, mi forma, mi vida es así. No puede ser así. Cristo cambia vidas. Amén. Bueno, ¿y por qué no cambia la tuya? Nueva criatura es. Nuevo, no sé si entienden el término nuevo. Yo creo que es fácil de entender. Nuevo, diferente, distinto a como eras. Decir que eras así es solamente justificar tu pecado. Nada más. Es decirle a Dios, Dios, mira, tu gracia es suficiente, excepto en este mundo. Entonces, ¿la gracia de Dios es suficiente? Buena pregunta. Si es suficiente, entonces debe cambiar tu vida. La de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Eso de afuera hacia adentro lo hacen los religiosos. No los que tienen una relación real de gracia con Dios. Esto significa que no solo estábamos separados de Dios, sino muertos para Dios y para su Cristo. No hay vitalidad espiritual y no existe suficiencia espiritual para decirle a Dios, yo puedo ofrecerte algo, Dios, yo puedo alcanzar, ganar, tener esa salvación. Eres muerto, querido. ¿Has visto algún muerto decir, tengo sed, me voy a dar agüita? Yo nunca he visto eso. En las películas lo he visto, pero son películas. Pero nunca he visto un muerto real que golpee la ventanita, tengo sed. ¿Lo has visto? No, no existen. Querido, no tenía forma de llegar a Dios. Nada. Esto significa que la caída de Adán no solo repercutió en un estado pasado, sino en nuestro presente y aún en nuestro futuro, querido. Así mismo como el segundo Adán, Cristo Jesús.
ha repercutido en el pasado en nuestras vidas, ha repercutido hoy y en el presente. Por eso se nos prometió vida eterna con Cristo Jesús. En Cristo. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Verle cara a cara. No sé si es la tuya, por lo menos la mía sí. Eso es lo que dice la Biblia. Esta es mi esperanza, ver al Señor. Sí, Señor, aquí estoy, no tengo mucho que darte. Esto lo que tengo es lo que traté de hacer en la tierra mientras estaba con vida, sirviéndote a ti. No importa el esfuerzo, ahí está, es tuyo. Es tuyo, te pertenece. Eso es gracia. Fíjate que no solamente vemos eso. Miremos aquí en esta palabra, en el verso 4, fíjense, dice, pero Dios, del Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué significa? Dios no necesita, no tiene necesidad de misericordia, es rico, abundante, lleno de misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjate, lo que mueve el corazón de Dios para tener misericordia es su amor. Lo que mueve el corazón de Dios para dar gracia es su amor. Eso es, su amor. Ese amor que describe Pablo en 1 Corintios capítulo 13. No tiene envidia, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. No hace nada indebido. Todo lo cree, todo lo soporta. ¡Wow! Ese es un Dios de ese amor de Dios. Fíjate que juntamente podríamos decir, dice por su gran amor con que nos amó, y sin duda podríamos decir como John Newton, sublime gracia, Señor. Grande y maravillosa gracia que alcanzó a un pecador. O como Pablo también lo dice, y esto no de vosotros. Y esto no solo la gracia y la fe, no pertenecían a nosotros, que este tipo de fe no es fe natural. Es una fe sobrenatural que solamente Dios puso en el momento en que te salvó. De otra forma no tienes cómo. Es como el Señor dice en 1 Corintios, que Él dice, sea la luz. Y en el momento en que Él dice, sea la luz, tu corazón vibra y se despierta de la muerte. Te resucita de entre los muertos espirituales, dice, hay vida en ese hombre, en esa mujer. Y eres salvo. Quiere decir que la redención en nosotros, en nuestros corazones, por la gracia de Dios, vida de entre los muertos. No sé si te sorprende eso, pero a mí me sorprende ver cómo Dios me ama. Tanto amor por un pecador. Y no solamente ver cómo Dios te ama, sino ver que te ama y entregó lo más preciado para él, un hijo. Santo, sin mancha, con un pecador, que lo único que quería era rebelarse todos los días en contra de Dios. No le importaba a Dios. Pero Dios igual determinó eso. Alcanzarlo por la locura de la predicación del Evangelio de la cruz. Por eso, no es de nosotros, porque no es resultado de nuestras buenas obras. Y si aún fuera así, deudores seríamos a Dios. Pablo dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como favor, como un regalo, sino como una deuda. Querido, no piense que así, no piense que vas a ganarte la salvación no se gana, olvídalo. Qué insulto para Dios. Pensar que la gracia se la puedes comprar. Señor, te compro la salvación, ¿cuánto te cuesta? No tengo nada, pero te la compro. Tengo intereses, ¿te sirve? Dios dice, ¿qué me importa tus intereses si todo lo que hay en el mundo es mío? ¿Qué necesito yo de ti? Arrogancia solamente. Ay. Por eso podemos decir que es un don de Dios, querido. Por eso dice el texto, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Charles Spurgeon, necesito nuevamente a este hombre, dice, hablando de esto, dice, la salvación es un don de Dios totalmente opuesto al concepto de un pago. Cuando un hombre paga a otro hombre su salario, hace lo correcto, y a nadie se le ocurriría abrumarlo de elogios por ello, sin duda, no pasaría.
Pero alabamos a Dios por la salvación porque no es el pago de una deuda, sino que es un don de la gracia. Nadie entra a la vida eterna en la tierra o en el cielo porque se lo ha ganado. Es el don de Dios. Decimos, nada es más gratuito que un regalo. La salvación es tan puramente, tan absolutamente un don de Dios que nada puede ser más merecido que la gracia de Dios. Querido, nada más, no hay cosa que nos merezca como la gracia, pero Dios te la da. Ahí está. Regalo gratuito a aquel que cree. Wow. Creo que Pablo comprendía bien eso, sobre todo cuando le pedía al Señor que le sacara esa molestia, ese aguijón en su carne. Y el Señor le dice, mira Pablo, bástate en mi gracia. ¿Cómo? Bástate en mi gracia. Yo creo que Pablo lo entendió de la siguiente manera. Mira Pablo, ¿ves el océano? Sí. Bueno, así es mi gracia. Más grande que el océano. Y que el mundo entero. Que te sea suficiente. Para un pez, el mar es suficiente. Sí. Y el océano, mucho más. Bueno, así es la gracia de Dios. Debería ser tan suficiente para cualquier hombre, que aún en medio de la divinidad es suficiente. Eso es gracia. ¿Te fijas que la gracia no solamente tiene que ver con un aspecto de salvación presente, sino con aspectos futuros? Dios te da gracia todos los días que vives para seguir avanzando en la fe. No estoy diciendo, Señor, ahora sí voy a hacer, vamos, Señor, yo puedo, Señor, dice. Está dando una prueba y cooperas. Ahí llegó el guerrero. Porque no depende de ti, depende de mí. Yo te doy gracia, yo te sustento. Yo te levanto, yo te doy fuerza, yo te doy, de hecho, el trabajo. Y todo lo que tienes es mío. Tú te me debes a mí, no yo a ti. Eso es gracia. Creo que no se puede explicar sin duda mejor esto, porque sin duda es así como Spurgeon lo dice. No podemos pensar en la salvación de Dios en conceptos de ganancia, sino de regalo. Eso es, un regalo que nos es dado gratuitamente por aquel que pagó por nosotros la deuda que está saldada con Dios, la cual es Cristo. Cristo pagó eternamente y para siempre esta deuda, y pensar en ganar la salvación es menospreciar el sacrificio perfecto dado por Dios, el cual es Jesucristo, para establecer otro medio falible, insuficiente, todo miserable, y darlo a Dios y decirle, mira Dios, ahí está mi regalito. Dios mira la cuestión y dice, ¿qué es lo que es? Tus obras, que son con menos que nada. Bueno, yo pensaba que era lo mejor, que eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque el texto dice, porque no es por obras. Y vuelve a recalcar el texto, no es por obras. ¿Para qué? Para que no se interesante, no sé si se me ha preguntado, ¿y por qué Dios dice para que nadie se gloríe? Porque Dios sabe, uno va a llegar ahí todo cachetón. Señor, yo te compré la salvación y dice, la tremenda obra, ayudé a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, rescaté a toda esta gente. Y Dios dice, ya, para la gloria, ¿cierto? Puro cuento. Cuando Dios salva, no puede haber vanagloria, porque toda la gloria es de Él. Así es. Dios salva, querido. Como dice una alabanza, solo Dios puede salvar. Y nadie más que Dios puede salvar. Nadie más. Por lo tanto, si Dios salva y es el único que salva, ¿quién merece la gloria? Solo Dios. Vamos a ver. Señor, te damos gracias.